No es la primera vez que me Recuerdo, pasa, pero hay veces que no sé qué hacer. Es como si estuviera perdido o solo. Pasan los días y poco a poco encuentro. Me aferro a lo que me gusta y a lo que quiero. Sueño despierto y creo que eso es lo que me motiva a seguir adelante. Claro que como a todos hay veces que no tengo ganas de hacer nada, pero algo dentro de mí no me deja caer. Es como si cada vez que no me siento bien, alguien me levantara. Siempre viene a mi mente algo que me motiva a seguir adelante. Alguna frase, alguna persona, algo, ¿sabes? Después de todo tengo claro que nunca me voy a rendir. Para mí eso nunca es y nunca será una opción. Ser en lo que siempre he querido ser. Porque a lo que entiendo así es la vida, ¿no? Un paseo lleno de dificultades, pero también lleno de alegrías y sorpresas. Cada quien forja su camino, eso es verdad. Pero al hacerlo yo creo que todos pensamos en la misma cosa, en ser mejor cada vez. Porque yo creo que todos tenemos un talento que nos puede llevar a la gloria, pero pues para desarrollarlo hay que trabajar en él sin descanso. Pues las oportunidades de éxito son para quienes luchan por ellas después de todo. Y aunque no te sientas bien en este momento, como muchos de nosotros, todos podemos cambiar si tenemos la voluntad de hacerlo. Porque hay momentos para llorar, pero no podemos estar así toda la vida. Así que deja a un lado la tristeza y olvida todo lo que pasó. Porque hoy es hora de recuperar el tiempo perdido. Ya que si eres alguien realista sabrás que la vida no es como una película, donde siempre se viven momentos felices, todo es bonito. No, confía en ti. Esa es tu mejor arma. Es con lo que tú puedes conquistar el mundo. Porque un hombre que cree en sí mismo es imparable. Un hombre que cree en sí mismo llegará hasta donde él quiera. Y si tú crees en ti mismo, serás increíble. Serás imparable. Serás el mejor. Serás tú. Este 2021, cree en ti mismo. muy bien, importante el mensaje del día de hoy, ¿no? Nos muestra lo que es la actitud, ¿no? La actitud que debemos de tomar siempre, ¿no? El creer en nosotros mismos. El saber creer nos ayuda a poder ser seres increíbles, ¿ya? Recuérdalo bien, ¿ya? Ahora sí, chicos, vamos a empezar a realizar nuestra clase, nuestro tema. Hoy día tenemos un tema súper interesante, chicos. Vamos a hablar de el dinero y la inflación, ¿ya? Pero antes de eso, quisiera mostrarte un video que nos habla acerca de la historia del dinero, ¿ya? Vamos a ver de la Universidad de Andalucía cómo nos explica cómo surge el dinero. En la clase de hoy vamos a explicar la historia del dinero. Recordemos que el dinero, así por ejemplo, si un panadero quería leche, iría al ganadero y le diría, oye, te ofrezco una barra de pan a cambio de 1 litro de leche. Pero uno de los problemas es que había necesidad de coincidencia de intereses, es decir, era necesario que, por un lado, el panadero quisiera la leche y, por otro lado, que el ganadero quisiera el pan que le estaba ofreciendo el panadero. Si no había coincidencia en estos intereses, a cambio de la leche. Y nosotros decíamos que el ganadero lo aceptaría porque tenía la garantía de que podría coger esa cantidad de oro o de plata y luego ir y comprar lo que necesitara: carne, verdura, manzana. Todo empezó directamente con el oro y con la plata, sino que vamos a ver que hay diferentes fases en esta evolución del dinero. Y la primera de ellas es lo que se conoció como el dinero mercancía. El dinero mercancía eran unos bienes que por un lado tenían valor por sí consumidos y satisfacer necesidades, pero que por otro lado en ocasiones se utilizaban como dinero para los intercambios, es decir, se utilizaban como medio de cambio. Por ejemplo, bienes que se empezaron utilizando como dinero de mercancía eran el ganado, la sal o las especies.
directamente para mi comida, para que tenga algo más de sabor, o directamente puedo utilizarlo para los intercambios. Es decir, yo podía ir directamente al ganadero y ofrecerle, comprarle 1 litro de leche por una determinada cantidad de sal. Y aquí una curiosidad que les encanta a mis alumnos es que precisamente la palabra salario proviene de la sal, porque en la antigua Roma a muchos funcionarios se les pagaba con sal, con este dinero mercancía que pues los trabajadores luego utilizarían o bien para utilizarlo en sus comidas, pero más a menudo, por supuesto, para poder comprar otros bienes. Aquí, por supuesto, la clave es que esto sea aceptado como medio de pago, es decir, que todo el mundo sepa que se le puede pagar en sal porque luego ellos podrán comprar de la... Para poder utilizar un bien como medio de pago, como dinero, era necesario que fuera duradero. Es decir, yo no puedo pagar, por ejemplo, con flores, porque las flores se van a marchitar en muy poquitos días y nadie las va a aceptar, nadie va a como si se hubiera quedado sin dinero. Luego tiene que ser fácilmente transportable, claro, si nosotros queremos hacer la compra, obviamente no podemos llevar algo que pese, que obviamente tiene muy poquito peso, servía mucho como dinero porque cumplía esta característica perfectamente, tiene que ser divisible para yo poder hacer pequeños pagos. Una vivienda, por ejemplo, no serviría como medio de pago que todo el mundo aceptara porque está claro que yo no la puedo dividir y con ello pues pagar 1 litro de leche, 1 kilo de carne, manzanas, etc. Es decir, es necesario que yo pueda dividirlo. Bueno, vemos aquí que es muy fácil, por ejemplo, de nuevo, tanto con las especias como la sal, el yo poder dividirlo en pequeñas cantidades. De la misma manera tiene que ser homogénea, es decir, que las diferentes cantidades que yo pueda tener de ese bien, como por ejemplo la sal o las especias, pues sean iguales. Oye, yo sé exactamente que este kilo de sal es exactamente igual a este kilo de sal. Y por último, tiene que ser de oferta limitada, es decir, no puede ser que esté ilimitado en el mundo o una cantidad súper abundante, porque si no la gente no le vería valor y no lo aceptaría, ¿no? Pues imagínate, la arena, por ejemplo, no tendría sentido que se utilizara como medio de pago. Imagínate si no, el que diría, espérate un segundo, que tengo que ir a hacer la compra, que me voy a pasar por la playa, que voy a coger un puñadito de arena. Pues claro, no tiene sentido. Fruto de la necesidad de estas características, tuvo mucho sentido que precisamente algunos metales preciosos como el oro o la plata cumplieran esas características de dinero mercancía, porque fíjate que cumplen todas estas características que estamos viendo. Sin embargo, estos metales preciosos tenían una serie de problemas. Es que una de las características no terminaba de cumplirlas y es que el oro o la plata no termina de ser homogéneo, es decir, hay veces hay diferencia en la calidad o en la pureza y por tanto 1 kilo de oro no es exactamente igual que otro, y hay veces que había gente que no quería aceptar ese oro que fuera de menos calidad. Y tampoco era muy seguro el acumular una gran cantidad de oro o de plata en tu casa, porque siempre estaba la posibilidad de que alguien lo supiera y quisiera entrar a robarte. Bueno, pues fruto de todo esto empezó a tener sentido que llegáramos a una siguiente fase, que fue lo que se conoció como dinero papel. El dinero papel surgió de que precisamente la gente no veía del todo seguro dejar esto. Existió unos señores que se llamaban los orfebres, que eran como una especie de joyeros, que dijeron, no os preocupéis, porque como nosotros tenemos joyerías, aquí tenemos cajas de seguridad. Así que por un módico precio os podemos dejar aquí que dejéis todo vuestro oro y toda vuestra plata, nosotros os lo cuidamos, ¿no? Os alquilamos nuestras cajas de seguridad. Así yo podía llegar a estos orfebres y decirle, oye, te dejo aquí 10 onzas de oro. Y entonces el orfebre me extendía un recibo, un papelito y decía, bueno, pues Javi tiene 10 onzas de oro. Yo me llevaba ese papelito a mi casa. Cuando yo tenía que ir a hacer la compra, imagínate que yo necesitaba 2 monedas de oro, yo iba con mi papelito, iba al orfebre y le decía, oye, que soy Javi, mira, que como tengo 10 monedas de oro, quiero que me des 2. Entonces el orfebre me daba mis 2 moneditas y me daba otro recibo que decía que ahora me quedaban 8. Y así es como funcionaba la economía. Yo cogería estas 2 monedas, haría mi compra y luego la dueña del supermercado podría coger todo el oro y directamente volver al orfebre a que se lo guardara. Igualmente el orfebre le haría un recibo a la señora del supermercado que decía que tenía una determinada cantidad de oro. Pero con el tiempo esto se volvió muy poquito práctico, había que ir muchas veces a los orfebres. Oye, cada vez que yo necesito dinero tengo que ir a sacar el oro de mi caja de seguridad, me dan un papelito, entonces yo le pago a la señora del supermercado, esa señora del supermercado coge el oro, lo lleva otra vez a los orfebres, le dan otro papelito.
digamos que se volvía todo poco práctico, así que a alguien se le ocurrió que tal vez era mucho mejor directamente pagar con ese papelito. Es decir, que yo puedo tener un papelito que dice que tengo 2 onzas de oro en la caja de seguridad del orfebre y puedo ir directamente al supermercado y pagar con ese papel. Y la señora del supermercado no necesita ir al orfebre, sino que cuando tenga que hacer sus compras podrá directamente pagar con ese papelito que dice que hay 2 onzas de oro en el orfebre. De manera que quien tenga ese papel es el verdadero dueño de esas 2 onzas de oro. En cuenta que tenían las cajas de seguridad llenas de oro y que apenas nadie iba a sacar el oro y que en verdad la gente lo que utilizaba era los recibos que ellos mismos se dieron cuenta de que ellos tenían la capacidad de crear dinero. Es decir, si nosotros somos los que extendemos los recibos y la gente luego paga con recibos, nosotros podemos crear el dinero. Entonces los orfebres lo que hicieron es empezar a dar préstamos con un oro que no tenían. Es decir, si alguien llegaba y decía, oye, necesito 100 onzas de oro para comprar una casa, el orfebre le extendía un papelito que le decía, pues Juan tiene 100 onzas de oro. Y le decían, no te preocupes, Juan, que tenemos las 100 onzas de oro aquí guardadas. Pero en verdad esas onzas de oro eran de otras personas. ¿Qué pasaba? Que como con lo que se pagaba era con el papelito, pues Juan luego directamente compraría su casa con sus 100 onzas. Y el que lo recibía nuevamente seguiría utilizando el papelito. Claro, aquí el beneficio de los orfebres estaba en que aquellas personas a las que les prestaban dinero, luego no solo se lo tenían que devolver, sino pagarle unos intereses, que ahí estaba donde los orfebres de verdad ganaban, porque ellos en realidad no tenían ningún dinero que prestar, simplemente estaban extendiendo un recibo de que esas personas tenían una cantidad de oro que en verdad los orfebres no estaban guardando. Bueno, pues con el paso del tiempo la gente se dio cuenta que había mucho más papelitos que decían que se estaba guardando oro del verdadero oro que había en las cajas de seguridad. Por lo tanto, se acabó desechando este sistema porque no tenía sentido que estos orfebres fueran capaces de crear todo el dinero que ellos deseaban y encima aprovechándose, recibiendo intereses por los préstamos. Bueno, pues así los orfebres fueron los primeros banqueros de la historia. ¿Qué sucedió? Que los gobiernos decidieron que esto no podía ser y que había que llegar a una siguiente fase, que es lo que se conoció como el dinero fiduciario. El dinero fiduciario está formado por el dinero legal, que son todas las monedas y billetes que han creado los gobiernos o los bancos centrales de los países, y el dinero bancario, que son esos depósitos que nosotros tenemos en los bancos. Que tenía valor por sí mismo, es decir, pues el metal con que están hechas las monedas o el papel de los billetes apenas tienen valor. Y tampoco pasaba como el antiguo dinero papel de los orfebres, que era convertible en oro, es decir, yo no puedo llegar con los billetes o las monedas y que a cambio me den oro o plata. Entonces, si el dinero no tiene valor, ¿dónde está aquí el truco? Bueno, pues el truco está en que la clave del dinero es siempre la confianza. Es decir, nosotros confiamos en el que esas monedas, esos billetes que en verdad no valen nada, van a ser aceptadas por todo el mundo. Es decir, tenemos la confianza de que cuando nosotros vayamos a pagar con ello, nos lo van a aceptar. Es decir, en el supermercado nos lo van a aceptar como medio de pago. Y por eso nosotros, cuando vendemos algo o cuando trabajamos, también lo aceptamos como medio de cobro. Y con esto hemos terminado esta historia del dinero, desde ese primer dinero de mercancía fiduciario de hoy en día, que en realidad no tiene valor en sí mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues en el siguiente vídeo vamos a explicar la oferta monetaria, que nos va a responder a la pregunta de cuánto dinero hay en la economía de un país. Lo veremos en la siguiente clase. Hay muchas formas de llegar al trabajo a tiempo, pero InDriver es la más cómoda. En la clase de hoy vamos a explicar qué es la oferta monetaria y los diferentes agregados monetarios. La oferta monetaria es básicamente la cantidad de dinero en circulación dentro de un país. Es decir, que saber qué es la oferta monetaria. Me adelanté, disculpen. Se me pasó.
Claro, esta es oferta monetaria que va a venir en breve. En breve vamos a poner, ¿no?, este video, ¿ya? Pero es importante saber primero qué es el dinero, ¿ya? ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se manifiesta? Luego viene la oferta monetaria. O sea, hay una serie de videos que son muy interesantes, chicos, de verdad. Me gustaría ponerles todos los videos, pero no podemos. Tenemos que explicar la clase también. Así que vamos a poner el siguiente video, que es el dinero. ¿Qué es el dinero? Y luego vamos a hablar de la diapositiva, ¿ya? Vamos a utilizar las diapositivas. Veamos. De hoy vamos a explicar qué es el dinero y qué motivos llevaron a su aparición. La clave está en cuando los seres humanos empiezan a vivir en Pero para esto, quería preguntarte, ¿has entendido acerca de la historia del dinero? ¿Cómo surgió el dinero? ¿Ah? ¿Qué tipo de dinero surgió primero? A ver. ¿Ah? ¿Qué tipo de dinero surgió primero? A ver. El dinero mercancía, ¿no es cierto? Muy bien, Eric. Así es. El dinero mercancía. Pero cuando había surgido el dinero mercancía, tenía que cumplir con ciertas características, ¿cierto? ¿Te acuerdas o no? Lo vieron las características. Y ante esas características, si cumplían con esas características, entonces se podía considerar como un dinero mercancía. Pero ojo, el dinero mercancía surgió para solucionar los problemas del trueque, para solucionar los problemas del trueque. ¿Ok? Entonces, de esa forma se establece del dinero, ¿no? ¿Ok? Entonces, luego del dinero mercancía, ¿qué apareció? A ver, ¿qué tipo de dinero apareció? ¿Mm? Luego el dinero mercancía, ¿qué tipo de dinero apareció? A ver. Luego el dinero mercancía, ¿qué hablaban? ¿Aló? ¿Se encuentran los chicos de semestral? Ya han debido de haber aparecido todos. Me imagino todos ya estarán ahí, ¿no? ¿Aló? No están. Oh my God. Bueno, voy a seguir explicando. Ojalá que se encuentren ahí porque en realidad, discúlpeme, pero como que esto me incomoda bastante el poder hablar y poder explicar y no recibiendo respuesta alguna, ¿no? No sé si estarán ahí, qué estarán haciendo. Acuérdate que esta academia y es un ciclo semestral, ya depende de ustedes. Todo depende de ustedes. Pero yo le llamo falta de respeto a esta situación, ¿no? Me están faltando el respeto cuando no aparecen, ¿ya? Uno, y no responden. Dos, ¿ya? Y eso a mí me incomoda bastante, ¿ya? Espero que en realidad entiendas lo que está sucediendo, ¿ya? Al ver estos videos, yo les estoy dando la oportunidad de poder enterarnos de otros aspectos que de repente por ahí en mi clase, en mi forma de explicar, no la utilizo y se complementa la información para que pueda ser más entendible, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo les quiero comentar. Entonces, si no, pues todo este trabajo que se realiza no avanza, no avanza. Ciclo semestral. Ustedes tienen la mayor obligación de poder prepararse, ¿ok? No desperdicien su dinero. El siguiente dinero que existió después del dinero mercancía, bueno, el dinero de metal y después el dinero de papel, ¿ya? El dinero de papel apareció en diferentes instrumentos, documentos, no financieros, pero después aparecieron los billetes y las monedas y todo lo demás. Ahí empezó a surgir el dinero, después el dinero bancario y una serie de teorías más, ¿ya? Ahora vamos a ver qué es el dinero, ¿ya? sociedad. Y entonces se plantean que puede ser interesante dividirse el trabajo, dividirse las diferentes tareas. De esta manera puede resultar interesante que una persona se especialice, por ejemplo, en ser panadero y produzca
todo el pan para toda la aldea, que otra persona sea ganadero y produzca toda la leche y que otra persona se pueda hacer constructor y, por ejemplo, construya todas las cabañas para toda la aldea. Pero ahora imagínate que en esta sociedad, en esta aldea, no hay dinero y que tú eres el panadero y que de repente te apetece comprar leche. ¿Qué vas a hacer? Te vas a ir al ganadero, que es quien produce la leche para toda la aldea, y le vas a preguntar cómo te vende un litro de leche. Y él te va a decir, bueno, pues como no existe dinero, ¿qué es lo que tú me das a cambio? Aquí parece claro, si no existe dinero, pero yo soy el panadero que produce el pan para toda la aldea, te puedo ofrecer un intercambio y te puedo decir que te cambio una barra de pan por un litro de leche. Lo que acaba de ocurrir recibe el nombre de trueque. De manera que este tipo de sociedades iniciales en donde no existían dinero se llamaron economías de trueque, en donde lo que se hacía era que se intercambiaba directamente un bien a cambio de otro. Fíjate que aquí yo he puesto que el trueque contigo empezó todo, porque este trueque fue clave para permitir el gran desarrollo de estas sociedades. El trueque permitía, como hemos dicho, que cada persona se especializara en lo que mejor sabía hacer. Había algunas personas que eran muy buenas cazando, otros pescando, otros tejiendo vestidos y otros construyendo cabañas. Si cada uno se especializa en lo que mejor sabe hacer, el resultado es que se obtendrán una mayor cantidad de bienes que si cada uno de nosotros hacemos todos los productos que necesitamos. Porque está claro que si yo tengo que y construirme mi cabaña, es probable que no sepa hacer muy bien alguna de las tareas y que al final la producción que tengamos entre todos los aldeanos sea mucho menor. Por ese motivo el trueque fue clave para ese desarrollo de las sociedades. Sin embargo, este trueque planteaba una serie de problemas. El primer problema que conlleva el trueque es la necesidad de la mutua coincidencia de intereses. Es decir, ¿qué ocurre si yo soy el panadero y quiero un litro de leche y voy al ganadero y a cambio le ofrezco una barra de pan y a mí el ganadero me dice que él no quiere pan? En este caso no hay ningún acuerdo porque yo no le estoy ofreciendo algo que a él le interese. Por lo tanto vemos que con el trueque muchas transacciones no terminan de producirse porque no coinciden los intereses de ambas partes. Pero además tenemos otro problema añadido, que es que puede haber dificultades para valorar los bienes. Es decir, ¿qué ocurre si la leche que ha obtenido el ganadero en esta ocasión tiene un poquito de mayor calidad o un poquito de menor calidad? ¿O qué sucede si ahora mi barra de pan es más larga o si tiene una mayor cantidad de cereales? En este caso ya no nos serviría ese intercambio de un litro de leche por una barra de pan, porque ahora vemos que los productos no son exactamente iguales. En este caso se haría necesario valorar los dos bienes en cada transacción, lo cual obviamente dificulta todo este proceso, dificulta estas operaciones. Pero no solo eso, sino que nos podemos encontrar con el problema de aquellos bienes que tienen mucho valor y no son fácilmente divisibles, como puede ser, por ejemplo, con una cabaña. Aquella persona que construye cabañas, si quiere de repente obtener leche, tiene muy difícil llegar a un intercambio, porque a lo mejor el ganadero le puede decir, oye, pues a cambio de la cabaña te doy 30.000 litros de leche, y a lo mejor al ganadero le interesa dar 30.000 litros de leche. Pero claro, la persona que tiene una cabaña va a decir, oye, ¿y qué hago yo con 30.000 litros de leche? Obviamente se me van a poner malos, no me interesa. Por lo tanto, debido a estos dos problemas de las dos personas y el problema de valoración, muchas operaciones, muchos intercambios no se llegaban a producir, lo cual por supuesto es negativo para la sociedad, porque mucha gente se quedaba sin poder consumir bienes que hubiera podido. Y estos problemas son los que hicieron que apareciera el dinero. Es decir, se necesitaba algo que todo el mundo aceptara como medio de pago. Es decir, que tanto el panadero como el ganadero lo aceptaran para comprar su pan y su leche, porque ellos sabían que si luego iban a comprar otros productos, también se lo iban a aceptar a ellos. Y esta es precisamente la definición de dinero. El dinero es todo medio de pago generalmente aceptado. Es decir, que para que algo pueda ser considerado como dinero, todo el mundo tiene que saber que si paga con eso, va a ser aceptado para comprar cualquier otro bien. Ante esta situación, es decir, como medio de pago, como por ejemplo el ganado, las especias, la sal o algunos metales preciosos con oro y plata. Es decir, que si íbamos a comprar pan o leche, directamente podríamos pagar con oro o con plata.
Lo bueno del dinero es que eliminaba los dos problemas del trueque que antes hemos visto. En primer lugar, como todo el mundo acepta el dinero, ya no es necesario la coincidencia de intereses. Esto quiere decir que si yo soy el panadero y quiero comprarle leche al ganadero, ya no es necesario que éste quiera el pan que yo produzco, porque yo voy a pagarle con dinero. Pues por ejemplo, como hemos dicho, puedo pagarle con oro y con plata. Y esta persona lo va a aceptar porque tiene la garantía de que cuando él vaya a comprar otros productos, como por ejemplo manzanas, el frutero también se lo va a aceptar, porque a su vez utilizará el oro y la plata para comprar otros productos diferentes. Y en segundo lugar, el dinero me permite valorar un bien. Yo ahora ya no necesito a un litro de leche, sino que directamente puedo establecer que una barra de pan equivale a una cantidad de oro y que un litro de leche equivale a otra cantidad diferente. Y de la misma manera se soluciona el problema de aquellos bienes que valen mucho. Ahora, aquel que ha construido una cabaña puede venderlo por una gran cantidad de dinero porque sabe que este dinero lo puede guardar y hacer pequeñas compras, no como cuando le daban 20.000 litros de leche, que obviamente pues se le podían poner malos. En definitiva, que la clave del dinero está siempre en la confianza. Nosotros aceptamos algo como dinero siempre que tengamos la garantía de que cuando vayamos a comprar otros bienes, las otras personas también lo van a aceptar como medio de pago. Y una vez visto esto, tenemos que entender que el dinero ha sufrido una gran evolución, que si bien al principio se utilizaban metales preciosos como oro y plata, pues está claro que las monedas y los billetes de hoy en día no están hechos de metales preciosos. Para la historia del dinero. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, como ustedes han podido ver, ¿no? En esta parte del dinero, ¿no? Importante destacar, ¿no? ¿Por qué surge el dinero, no? ¿Por qué? Los problemas del trueque. ¿Y por qué se fue evolucionando? Bueno, el dinero mercancía aparecía para poder solucionar el problema del trueque, pero después para poder establecer una sola moneda dentro de un determinado territorio, ¿ya? Entonces, es ahí donde se dio la idea, ¿no? Porque existían diferentes tipos de dinero, mercancías. Entonces, como existían diferentes, no era homogéneo, en realidad, entonces tenía que buscar la manera de cómo poder ser homogenizada la situación. Exacto, el trueque no era tan factible, así es. Entonces, es por eso que se manifiesta esa actividad del uso del dinero, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos a ver nuestra diapositiva para poder complementarlo mejor con lo que tenemos en mente, ¿no? ¿Ya está? Aquí te voy a mostrar un video corto, este sí es de 4, bueno, son 5 minutos, ya. ¿Por qué? Porque este video es propuesto por el Banco Central de Reserva del Perú para poder establecer acerca de las monedas, ¿no? Los tipos de dinero. El Banco Central de Reserva del Perú continúa con la puesta en circulación de los nuevos billetes peruanos, diseñados y fabricados con modernos procesos de impresión y elementos de seguridad de última generación. Este proceso se inició con la emisión de los nuevos billetes de 10 y 20 nuevos soles, que expresan en su diseño la grandeza de nuestra riqueza histórica y representan la fusión del arte con la más reciente tecnología. Esta vez, el Banco Central de Reserva presenta los nuevos billetes de 50, 100 y 200 nuevos soles, una auténtica muestra de modernidad, desde su diseño innovador hasta su proceso de fabricación, realizado con tecnología de impresión especializada, que otorga a los billetes las imágenes, relieves, cambios de color
y elementos de seguridad inconfundibles. Uno de nuestros patrimonios culturales de la humanidad, el gran centro ceremonial de Chavín de Huántar, importante legado arquitectónico de nuestros antepasados. El nuevo billete de 50 nuevos soles reproduce el templo nuevo. En el anverso destaca la renovada imagen del célebre escritor iqueño Abraham Valdelomar Pinto, destacando a la aún enigmática cultura chachapoyas, construida en piedras sobre escarpadas laderas de un bosque tropical de la selva alta del departamento de San Martín. El nuevo billete de 100 nuevos soles reproduce una de las edificaciones del Gran Pajatén. En el anverso se mantiene Jorge Basadre Groman, conmemorando a la ciudad más antigua de América, Caral, conformada por sorprendentes construcciones geométricas, plazas circulares, pirámides y espacios amurallados. El nuevo billete de 200 nuevos soles reproduce esta ciudad sagrada, y en el anverso se mantiene como personaje principal a Santa Rosa de Lima, nuestra patrona de las Américas. Son más modernos, seguros y fáciles de reconocer. Verificar la autenticidad de los nuevos billetes nos puede tomar solo 5 segundos. Toque, mire y gire. Toque, sienta la textura inconfundible y la resistencia del papel fabricado totalmente con algodón. Perciba con la yema de sus dedos el relieve característico en las diferentes zonas de impresión del billete. Mire. Coloque el billete al trasluz y mire la marca de agua que reproduce la imagen del personaje, el valor de cada denominación. Recuerde, tiene una apariencia tridimensional. Gire, ponga el billete a la altura de los ojos en forma horizontal. Gire levemente el ángulo de observación y aprecie al centro del billete el valor en números que cambia de color, y al lado de cada personaje el número oculto que aparece. Destaca además en los billetes de 100 y 200 nuevos soles un hilo de seguridad desarrollado con la más sofisticada tecnología, en el que se aprecian imágenes en movimiento, girando los billetes hacia una fuente de luz, donde se verifican los elementos que contienen estos hilos, que son una característica especial de autenticidad garantizada. Ya sabe, solo toque, mire y gire. De esta manera, el Banco Central de Reserva completa la emisión de una nueva serie de billetes de última generación con elementos de seguridad, de rápida verificación, y se constituye en un medio propicio para dar a conocer nuestra riqueza histórica y cultural que enorgullece a todos los peruanos. Banco Central de Reserva del Perú. Ajá. Sí, ya cambiaron estos billetes. En breve vamos a ver, ¿no? Esos tipos de instrumentos, ¿no? ¿Qué es el dinero entonces? Cualquier objeto, ojo, cualquier objeto que utilicemos como medio de pago y es de aceptación general. Desde tiempos antiguos, el dinero, mercancía, era un considerado, pues no, importante instrumento de intercambio, ¿no? ¿Ya? Funciones del dinero. ¿Qué funciones debe cumplir el dinero para poder establecer su importancia en el uso de estas actividades? Uno, el medio de pago. ¿Por qué dice que es el medio de pago la función más importante del dinero? Porque nos permite realizar la compra y la venta, ¿no? de bienes y servicios, y además, pues, no poder cancelar deudas, todo eso, ¿no? ¿Ya? Siguiente función, sirve como unidad de cuenta, dice.
La unidad de cuenta establece, pues, ¿no? La medida del valor de los bienes. Mide el valor de los bienes y servicios a través de los precios, ¿ya? A los productos del mercado, ¿no? Entonces, eso también es una unidad de cuenta. Por ejemplo, ¿no? Nuestra unidad de cuenta son los soles, ¿no? Los soles. El depósito de valor, o también llamado reserva de valor, ¿ya? Acuérdate, ¿ah? Mira, a la unidad de cuenta también se le llama medida de valor, ¿ya? También se le puede llamar medida de valor. Mientras que al depósito de valor le llaman también reserva de valor, ¿ya? Al medio de pago le llaman también medio de cambio, ¿ya? Estas son las otras denominaciones que se les efectúan a las funciones del dinero. El depósito o reserva de valor dice que el dinero puede conservar su valor, su poder adquisitivo a través del tiempo, ¿ya? O sea, mantener su capacidad adquisitiva por un tiempo indeterminado. Para eso sirve, ¿no? O sea, por eso es que nosotros debemos mantener en reserva siempre el dinero, ¿no? Y por último tenemos también al patrón de pagos diferidos. El patrón de pagos diferidos dice que el dinero se utiliza como medio crediticio, por eso también le dicen dinero de crediticio. Se paga en un tiempo diferido, ¿no? ¿Ya? Estas son las funciones principales del dinero, ¿ya? Ahora, también tenemos las características del dinero. En las características nosotros vamos a identificar lo siguiente. El poder adquisitivo. ¿Qué significa esto, profesor? La capacidad de compra que tiene el dinero. ¿Es importante? ¿Es útil o no? ¿Podemos obtener algo? Sí, claro. Con una moneda de 10 céntimos podemos comprarnos algo. Con una moneda de 20 céntimos, de 50, podemos comprarnos más, ¿no? Y así, ¿no? Determinamos que cada uno de estas monedas o billetes nos ayuda a poder adquirir bienes y o servicios. Poder adquisitivo. La estabilidad. La estabilidad dice, no, preservar la estabilidad monetaria. ¿Qué significa eso? Que el dinero mantenga, ojo, mantenga su capacidad de compra, su poder adquisitivo por un tiempo indeterminado. ¿Ya? Eso es estabilidad. Que el dinero mantenga su capacidad de compra por un tiempo indeterminado. Más estable, ¿no? La durabilidad. El material físico del dinero debe ser durable, ¿no? Debe ser un material resistente. Los billetes no son de un papel común, es un papel producido con hilos tipo LEN, que lo hacen, pues no, al distribuirlo, entregarlo de mano en mano, lo hacen mantener su uso por un tiempo indeterminado, ¿no? Las monedas son hechas de metal, es más difícil todavía, ¿no? La divisibilidad. Cuando hablamos de divisibilidad, quiere decir que para poder el dinero facilitar el intercambio, ¿ya? Para que el dinero pueda facilitar el intercambio, es necesario que tenga múltiplos y submúltiplos. O sea, múltiplos de ¿cuánto? De 1, de 2 y de 5. Múltiplos de 1, 10, 100. Múltiplo de 2, de 20, de 50, de 200 soles. Múltiplo de 5, de 50 y de posibles 500 soles si en caso aparece otro billete más. ¿Ya? Los submúltiplos son los céntimos. 0,10 céntimos, 0,20 céntimos, 0,50 céntimos, ¿no? Así facilita el intercambio, ¿no? Homogeneidad. Las características físicas del dinero deben ser similares. Tamaño, forma, color, ¿no? Esas son las características físicas que debe tener un dinero, ¿no? Por último, el fácil transporte. Cuando hablamos de fácil,
El fácil transporte es una característica del dinero que expresa, ¿no?, la capacidad de ingreso a un elemento, un objeto, ¿no? O sea, es fácil para poderlo llevar, ¿no? La moneda la puedo colocar de repente en un monedero, ¿no? En un monedero tengo mis monedas, ¿ya? Aquí están mis moneditas. Y también inclusive puedo poner mi billetito, ¿no? ¿Ya? Esto es lo que nosotros consideramos como fácil transporte, que podemos llevarlo. Tiene un tamaño y un peso adecuado para poderlo llevar, ¿no? Igual la tarjeta, claro, así es. Por último, la elasticidad. Capacidad, ojo, la capacidad de poder aumentar o disminuir en cantidad para poder facilitar el intercambio, ¿ya? Acuérdate que en la elasticidad nosotros vamos a reconocer, por ejemplo, la cantidad de billetes para poder obtener uno más alto, ¿no? Esta característica la establece el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Al momento de expresar la idea de puede ser más importante, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú es aquel que establece la elasticidad según la tasa de encaje legal, ¿no? ¿Ya? Entonces, es muy importante reconocer estas características. Valores del dinero. Cuando hablamos de los valores del dinero, estamos hablando de qué valor expresa la moneda como instrumento de mercado. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? A ver, yo tengo una moneda de un sol. Esa moneda de un sol está hecha de metal, ¿cierto? Así es. Pero hay una impresión donde dice que es un nuevo sol. Bueno, hay un sol ahora, ¿no? Ya le llaman un sol. Entonces, esta moneda, la de un sol, va a ser utilizada en el mercado para poder obtener un producto. Pero antes de eso, yo tengo que saber cuánto me cuesta elaborar una moneda, cuánto vale y en el mercado para qué me sirve, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto me cuesta la moneda o cuánto vale? Determina el valor intrínseco, un valor interno, un valor propio que tiene la moneda como elemento, como instrumento. ¿Ya? El precio de la moneda no, el precio de los bienes y servicios. Así es, pero el precio de la moneda lo establece el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ya? Entonces, hagamos esto. El valor intrínseco, ¿cómo se elabora el dinero? ¿Ya? Para esto tiene un valor real o también llamado valor de producción. ¿Ya? De acuerdo al material del cual está elaborado, dice, ¿no? ¿Ya? Eso es importante poder destacar. ¿Qué metales se utiliza para poder elaborar este dinero, no? Ajá, sí, sí, sí. No hay problema. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como el valor intrínseco, valor real o de producción. Mientras que el valor nominal o legal, ese valor numérico que le asigna la autoridad monetaria, el Banco Central de Reserva, a la moneda. En este caso, un nuevo sol o un sol, ¿no? Un sol. ¿Ya? Ese valor nominal, valor impreso, impuesto por la autoridad monetaria, ¿no? Que es el Banco Central de Reserva. Entonces, el BCR determina cuánto cuesta producir y cuánto va a valer esta moneda. Ahora, en el mercado, ¿para qué me sirve esta moneda? Me sirve para poder obtener bienes. Por eso que el valor extrínseco, el valor de cambio, refleja la cantidad de bienes y servicios que puedo yo adquirir con este dinero. ¿Ya? Valor de cambio o valor adquisitivo, ¿no? ¿Ya? La oferta monetaria. Vamos a parar un ratito aquí y vamos a mostrar el videíto
que nos habla acerca de la oferta monetaria. Hola amigos, soy Carla Tarazona y quiero contarles que hace unos meses... En la clase de hoy vamos a explicar qué es la oferta monetaria y los diferentes agregados monetarios. La oferta monetaria es básicamente la cantidad de dinero en circulación dentro de un país. Es decir, que saber qué es la oferta monetaria responde a la pregunta cuánto dinero hay en una economía. Y para calcular cuánto dinero hay, lo primero tenemos que recordar la definición de dinero. El dinero es todo medio de pago generalmente aceptado. Bueno, vamos a poner el ejemplo de si nosotros vamos a un supermercado, ¿qué es lo que nos van a aceptar como dinero? Pues obviamente nosotros podemos pagar la cesta de la compra con billetes y con monedas, que es lo que se llama efectivo, pero también podemos pagar con el dinero que tenemos en nuestros depósitos bancarios, ya que si nosotros pagamos con una tarjeta de débito o de crédito, automáticamente el dinero sale de lo que tenemos en esos depósitos. Pero aquí algunas veces a los alumnos les salen algunas dudas. Oye Javi, yo es que tengo depositando mis ahorros pagar directamente en el supermercado, pero entonces esto no se considera dinero. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, a aquellas personas que tienen algunas inversiones, como que han comprado algunas acciones? Siempre pueden vender las acciones, entonces ¿esto tampoco se considera dinero? Para solucionar este problema, los bancos centrales de los países han creado lo que se conocen como agregados monetarios, y en donde, partiendo de esta oferta monetaria más básica que acabamos de definir, se van sumando otra serie de elementos de manera que se va obteniendo una oferta monetaria cada vez más amplia. Nosotros vamos a ver el caso del Banco Central Europeo, que ha establecido tres agregados monetarios que reciben el nombre de M1, M2 y M3. El M1 está formado por esta oferta monetaria en el sentido más básica, es decir, aquello que cuenta todo el dinero con el que nosotros podemos hacer pagos. Como ya hemos dicho, el efectivo, es decir, monedas y billetes, más los depósitos bancarios, ya que como hemos dicho, nosotros siempre con una tarjeta podemos hacer el pago y que directamente nos descuenten el dinero de ese depósito del banco. Bueno, pues estos depósitos con los que podemos pagar se llaman depósitos a la vista. Por lo tanto, el M1 estará formado por el efectivo más los depósitos a la vista. Luego tenemos un siguiente agregado monetario más amplio, que es lo que se llama el M2. El M2 incluye todo lo que ya venía en el M1, es decir, el efectivo y los depósitos a la vista, pero incluye dos elementos más. Incluye los depósitos a plazo y los depósitos hasta un preaviso de 3 meses, que sería algo así como depósitos de ahorro. Vamos a ver rápidamente la diferencia. Los depósitos a plazo es un dinero que yo me comprometo a dejar depositado en el banco y que no puedo sacar durante una cantidad de tiempo. Bueno, pues si es menos de 2 años estaríamos dentro del M2. Yo puedo decir, oye, voy a dejar esta cantidad de dinero aquí sin tocar 18 meses y a cambio el banco me da un tipo de interés algo superior. Mientras tanto, los depósitos con preaviso son esos depósitos que nosotros destinamos al ahorro, es decir, que todos los meses normalmente apartamos una cantidad de dinero para, por ejemplo, si en un futuro queremos comprarnos pues, un coche o una casa. Aquí se dicen que son con preaviso porque yo no puedo cuando quiera automáticamente sacar el dinero, sino que tengo que avisar con algunos días de antelación. Tengo que decir al banco, oye, que la semana que viene voy a sacar todo mi dinero. Bueno, pues si es hasta 3 meses, se considera que está dentro de la M2. Claro, fíjate aquí la diferencia de por qué estos dos depósitos no están en el M1. En el M1 era todo aquello que a mí me permitía directamente hacer pagos, ¿no? Como el dinero en efectivo o esos depósitos a la vista, con los que yo podía pagar con tarjeta. Sin embargo, yo no puedo ir a un supermercado y pagar con depósitos a plazo ni con depósitos. Sí que es relativamente fácil que en unos pocos días yo, haciendo una llamada al banco o muchas veces por internet, pueda convertirlos en efectivo e ir a recoger el dinero al propio banco o decirles que directamente me pasen el dinero a un depósito a la vista. Es decir, que estos dos depósitos que están en el M2 no nos sirven ahora mismo como medio de pago y por eso no están en pocos días, sí que podemos convertirlo en medio de pago.
Y por último tenemos el agregado monetario M3, en donde lo que vamos a hacer es que vamos a sumar otra serie de valores y de activos. Es decir, que el M3 va a estar compuesto por todo lo que teníamos en el M1, efectivo y depósitos a la vista, todo lo que hemos añadido al M2, depósitos a plazo y depósitos con preaviso hasta 3 meses, y ahora vamos a sumarle estos otros activos, estos otros valores. No quiero entrar mucho en detalle en cuáles son estos activos y estos valores, porque son unos cuantos, y se va a complicar un poquito la explicación, y yo quiero que esto te quede más o menos claro. Pero por poner un ejemplo, aquí entrarían, por ejemplo, las inversiones en letras del tesoro, es decir, cuando nosotros le prestamos dinero, por ejemplo, al Estado. Bueno, pues si estos se consideran que son valores más o menos seguros, porque el Estado siempre nos va a devolver nuestro dinero, y por ese motivo se cuentan aquí dentro de M3, que es como una manera de decir, bueno, ahora mismo no tenemos el dinero, pero en muy poquito tiempo, con cierta facilidad, ese dinero que nosotros utilizamos como medio de pago, es decir, en muy poquito tiempo se va a convertir también o bien en efectivo o en un bien o en un depósito a la vista. En definitiva, que podemos decir que estos agregados monetarios funcionan como las muñecas rusas. Tenemos SM1, que es la oferta monetaria más básica, que es el dinero que nosotros podemos utilizar como medio de pago, el efectivo y los depósitos a la vista. Luego tenemos el M2, que por supuesto incluye el M1 y a la cual le hemos sumado otros dos elementos, depósitos a plazo y depósitos de ahorro. Y para acabar, el M3, que contiene y luego otros valores. Con Claro, también hay una demanda de dinero, pero eso ya lo vamos a ver en otra ocasión, ¿ya? Listo. Y ahora, ya que conocemos a la oferta monetaria, vamos a verla, pues no, en la diapositiva. El dinero, oferta monetaria, se divide en dos. Dinero estricto le llaman así, y el cuasi dinero. Ups, perdón. El dinero estricto, ¿ya? Y el cuasi dinero, aquí está. Cuando hablamos del dinero estricto, estamos hablando, pues, ¿no? De los medios de intercambio que son de gran aceptación general, ¿ya? De gran aceptación general. Este dinero nosotros lo vamos a reconocer porque es el más importante, el más abundante. Me dicen que tienen alta liquidez, o sea, existen en grandes cantidades. Son aquel que lo recibe lo tiene que aceptar forzosamente, ¿no? Entonces, eso es el dinero. Mientras que el cuasi dinero, chicos, el cuasi dinero lo voy a poner acá como definición. Dicen que es el sustituto cercano del dinero, ¿ya? El cuasi dinero es el sustituto cercano del dinero. Son una serie de instrumentos que van a servir, pues, no, para poder facilitar el intercambio, ¿ya? Y reemplazar el dinero, pues, ¿no? Del dinero mismo tenemos al dinero, perdón, ya. Aquí tenemos, en este caso, del dinero estricto, tenemos el circulante, ¿ya? El circulante son todos los medios de pago que circulan y que son creados, son elaborados, ya son elaborados, vamos a poner acá, ya, por el Banco Central de Reserva del Perú, ya, mientras que los depósitos a la vista o cuenta corriente, ¿no? Son todos los medios de pago creados, pues, ¿no? Por los bancos, ¿ya? El cuasi dinero son los sustitutos cercanos del dinero y se manifiestan, pues, no, por los depósitos, ¿no? Depósitos en cuenta de ahorros, depósitos a plazo, ¿no? Los activos que ustedes pudieron analizar, ¿no? ¿Se acuerdan?
los activos, ¿no? U otros medios, ¿no? De valor, ¿no? La moneda extranjera, entre otros. El circulante ya viene a ser, pues, ¿no? Los billetes y monedas, y los depósitos a la vista, los cheques. ¿Okay? Esos vendrían a ser entonces los instrumentos que se utilizan para poder realizar el conjunto de medios de pago que circulan en el país. La oferta monetaria, también llamada masa monetaria, es la cantidad de medios de pago que circulan en el país. ¿Ya? Eso es lo que nosotros consideramos como la oferta monetaria. ¿Ya? Muy bien, esto es lo que nosotros consideramos. Ay, ya. Y ahora que viene la ley de Gresham, una ley muy importante establecida por Thomas Gresham en 1558. Cuando en la economía existen dos tipos de monedas del mismo valor nominal, pero distinto valor real, dice que la moneda de mayor valor real, la más cara, es desplazada de la circulación por la moneda de menor valor real, la más barata. Eso es lo que nosotros consideramos como la ley de Gresham. O sea, diferente valor real, pero igual valor nominal. Lo que sucede que la moneda mala va a desplazar a la moneda buena. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a establecer en la ley de Gresham. ¿Ya? Eso existió en tiempos antiguos cuando se utilizaba la moneda de plata y la moneda de oro. Ya la moneda de oro, como es más cara en producirse, era desplazada del mercado porque en el mercado era necesario pues no utilizar monedas de plata y guardarlo, mantener en reserva las monedas de oro. ¿Ok? Y la moneda de oro a veces se utilizaba para poder pagar endeudamientos grandes, ¿no? Por eso es que se tiene que proteger a la moneda de oro, ¿no? ¿Ya? Mientras que en el mercadillo se utilizaba pues no las monedas de plata porque son las más baratas. ¿Ya? Otra teoría monetaria muy importante es la teoría cuantitativa del dinero. Una teoría que expresa la estrecha relación que existe entre la cantidad de dinero en circulación y el nivel general. Te explico, Mariluz, ¿no? La ley de Gresham, vamos a ponerlo acá, nos indica la siguiente. Si en caso existiesen dos, una que es más cara que la otra, la más cara hay que guardarla. ¿Ya? Hay que proteger deudas más grandes. Entonces, la moneda más barata se utiliza para poder circularlo en grandes cantidades, ¿no? En diferentes actividades. ¿Ya? Es por eso que nosotros, ¿qué hacemos? El Banco Central de Reserva del Perú utiliza, ¿no? Diferentes tipos de monedas, billetes, ¿cierto? Pero dice que los billetes de 200 soles no los saca mucho. ¿Por qué? Porque obviamente son los más caros, ¿no? Entonces, ¿qué se utiliza para poder pagar las deudas más grandes, ¿no? Ahora, en nuestro caso también tenemos, por ejemplo, un supuesto, la relación que tiene entre la moneda nacional, los soles, y la moneda extranjera, más caro, ¿sí o no? Sí, en términos de precios, sí es más caro. Entonces, la gente que hace prefiere guardar en dólares que en soles. ¿Por qué? Porque los dólares generan más ganancias, ¿no es cierto? Y los soles se utilizan en el mercado normal. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de considerar como un supuesto ley de Gresham. ¿Sí? ¿Me entendiste, Mariluz? Listo, muy bien. La teoría cuantitativa del dinero, chicos, entonces, vendría a ser pues ¿no? una estrecha relación entre la cantidad de dinero en circulación y el nivel de precios, ¿no? El nivel general de precios. La relación entre la cantidad de dinero y el precios se puede expresar por medio de la denominada ecuación de cambio o ecuación de Fisher. Ahí está, ¿no? Irving Fisher estableció una ecuación muy importante que relacionaba a la masa monetaria en circulación con la velocidad de circulación y el nivel de precios
¿no? Multiplicado con el nivel productivo, ¿ya? Cosa que así, si nosotros relacionamos a esto, la segunda fórmula nos muestra cómo se relaciona el nivel de precios con la masa monetaria en relación directa, ¿no? O sea, si aumentamos la masa monetaria, si aumenta la cantidad de dinero en circulación, eso puede llegar a generar, ¿no? Un aumento en el nivel de precios. ¿Ah? Un rato, por favor. ¿Ya? Entonces, le has preguntado a tu mamá. ¿Ya? Entonces, es importante establecer la teoría cuantitativa del dinero para poder establecer ese tipo de relación, ¿ya? ¿Ok? Entonces, de esa forma se reconoce a lo que el dinero. Y ahora vamos a hablar del otro tema que es la inflación. Veamos este video. Hoy vamos a hablar sobre la estabilidad monetaria. La estabilidad monetaria, según el Banco Central de Reserva del Perú, consiste en un incremento anual del índice de precios al consumidor alrededor del 2%, entre 1 y 3%. Por favor, ¿podría explicárnoslo con palabras más sencillas? Bien, imaginemos una canasta de compras llena de diversos productos como pan, tomates, leche o bien zapatos o computadoras. El precio de esta canasta de bienes se controla periódicamente y se calcula cuánto ha aumentado o en algunas ocasiones disminuido respecto al año pasado. Mira, si el aumento es alrededor del 2%, se considera que hay estabilidad. Bueno, empecemos por el principio. ¿Por qué existe el dinero? Si el dinero no existiese, ¿cómo pagaría el panadero por un corte de pelo? Tendría que recurrir al trueque y ofrecerle pan. Pero ¿qué sucedería si el peluquero no quisiera pan? ¿Cómo cobraría por su trabajo? Todo sería muy complicado. Por eso se inventó el dinero, para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Pero recordemos que el dinero no siempre ha mantenido su valor. Ha habido periodos en que los precios se disparaban. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? No lo sé, pero tengo mucha hambre. ¡Mira qué pasteles! Vamos a ver qué podemos comprar con 4 monedas. ¿Qué desean? 2, por favor. No tienen suficiente dinero. Ha subido el precio de los pasteles. ¿Pero por qué? Porque la gente puede comprar más cosas de las que hay para vender. Por eso la demanda de los pasteles se ha incrementado. Además, el precio de la harina ha subido y tengo que pagarle al molinero. Y la leña para el horno también cuesta más. Ahora me sale más caro hacer los pasteles. No se preocupen. Solo necesitan un poquito más de dinero. ¡Estupendo! ¡Muchas gracias! Es que no lo puedo creer. No paran de subir los precios. Nunca conseguiremos comprar nada aquí. Entonces, les convendría tener más dinero. Espera, yo te conozco. Tú eres la inflación. ¡Felicidades! Has acertado. Y por ser tan lista, le daré unas moneditas a todo el mundo. No, estate quieto. ¡Wow! ¡Esto es genial! No, pero ¿qué estás diciendo? Si hay demasiado dinero para el mismo número de productos. Los precios se disparan y el dinero pierde su valor. Miren lo que me piden por esto. Está más caro que hace un mes. Antes podía comprarlo, pero ahora no. Los precios suben sin parar, pero mi pensión no y mis ahorros valen cada día menos. Siempre son los más pobres los que sufren en tiempos como estos. Entonces, esto es lo que significa la inflación. Y una vez que empieza, no se le para así como así. ¡Mira! ¡Vuelve a la carga! ¡Vámonos de aquí! Menos
Menos mal que hemos conseguido escapar. Me pregunto quién se encarga de vigilar la inflación hoy en día. ¿No dijo la profesora algo del Banco Central de Reserva del Perú y de la estabilidad monetaria? Sí. A ver si podemos enterarnos de algo más. Mira, ¿dónde estamos? Disculpe, ¿es verdad que su trabajo es mantener la estabilidad monetaria? ¿Cómo lo hacen? ¿Puedo ayudarlos? ¿En qué puedo ayudarlos? Bueno, es que acabamos de ver al monstruo de la inflación y el daño que causa. El monstruo de la inflación. Ah, ¿te refieres a esto? ¿Ese es el monstruo de la inflación? Pero si es diminuto. Claro, porque nuestro trabajo es preservar la estabilidad monetaria. Nuestro objetivo es mantener la inflación alrededor del 2% a mediano y largo plazo. ¿Y cómo lo hacen? Vemos si existen riesgos para la estabilidad de precios. Llevamos a cabo 2 tipos de análisis. En primer lugar, observamos varios factores como el crecimiento económico y los precios de los alimentos y del petróleo que podrían causar un incremento de los precios a corto plazo. Y en segundo lugar, observamos la cantidad de dinero que circula en la economía porque si hay demasiado, los precios podrían aumentar a mediano o largo plazo. ¿Y por qué? En todos los periodos en los que la inflación ha sido elevada, ha habido un exceso de dinero en circulación. Si hay demasiado dinero para comprar unos pocos bienes, existe el riesgo que aumente la inflación. Es como si todo el mundo quisiera comprar los mismos pasteles en el mercado. Pero la inflación se produce únicamente si hay un aumento general de los precios, no solo de los pasteles, sino de todos los bienes y servicios. Pero, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Pueden impedir que el panadero suba los precios de sus productos? No, no podemos. Pero influimos en la tasa de interés. Se los explicaré mejor. Si les dan un préstamo para comprar, por ejemplo, un auto o una refrigeradora nueva, tendrán que pagar intereses, que se calculan a partir de la tasa de interés. Dicho de otra forma, la tasa de interés es el precio del dinero. Cuanto más alto sea el precio del dinero o la tasa de interés, más baja será la demanda de dinero. Es menos probable que la gente pida un préstamo si tiene que pagar demasiado. Exactamente. Por eso nuestro trabajo es influir en el nivel de tasas de interés. Para asegurarse de que los precios se mantengan siempre estables. Así es. Y si los precios se preservan estables, se genera confianza. Ahorrar e invertir es más fácil. Si van de compras dentro de unos meses, las cosas costarán más o menos lo mismo que ahora. Además, las empresas invertirán más, lo que contribuye al crecimiento de la economía y a la creación de puestos de trabajo. Y eso hace que un país sea más rico. El crecimiento de este monstruito puede causar grandes daños a la economía y también puede hacer que la gente pierda la confianza en su moneda. Por eso, los que trabajamos en el Banco Central de Reserva del Perú, nos tomamos tan en serio nuestra misión. Pero además, vigilamos también otras cosas. ¿De verdad? Sí. Miren, les presento a la deflación. ¿Y eso qué es? La deflación es un descenso general de los precios. Pues qué bien. En realidad no. Al igual que la inflación, puede ser perjudicial para la economía. Por ejemplo, si todos los precios bajaran continuamente, ustedes esperarían un tiempo para comprar las cosas, pensando que dentro de una semana costarían menos y que dentro de un mes estarían más baratas. Por la misma razón, las empresas podrían decidir retrasar sus inversiones y eso sería malo para la economía. Estas criaturitas son bastante dañinas. Pues sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Banco Central de Reserva del Perú? Preservar la estabilidad monetaria. Y luchar contra el monstruo de la inflación. Bueno, creo que se puede definir así. ¡Bien! Y luchar contra el monstruo y la inflación, ¿no? Interesante, ¿no? A ver, vamos a hablar de la inflación entonces. Es un fenómeno económico que consiste en el incremento sostenido y persistente en el nivel general de los precios, ¿ya? Y un dato muy interesante es que este fenómeno es de aspecto macroeconómico, ¿no? Macroeconómico. Vamos a analizar los niveles generales, ¿no? Niveles generales de todo lo que ocurre en un país, ¿no? En nuestro país, la inflación es calculada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, tomando como base la canasta básica de consumo,
y la variación en el índice de precios al consumidor. Un indicador, son indicativos muy importantes, ¿no? O indicadores, mejor dicho, muy importantes para realizar la elaboración de esta tasa, ¿no? ¿Cómo se realiza la inflación, la medición? Se dice, ¿no? De la siguiente manera, ¿ya? Es un indicador económico que mide la evolución de los precios, ¿no? Del IPC, ¿no? En este caso estamos hablando del índice de precios al consumidor, es el indicador que mide, ¿no? La evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios consumidos habitualmente por los hogares. Pero ese conjunto de bienes y servicios consumidos habitualmente se llama, ¿no? Canasta básica, ¿no? Canasta básica de consumo. La canasta básica, ¿ya? Es el conjunto de bienes y servicios que necesita una familia promedio, ¿ya? Que lo va a consumir habitualmente durante un determinado periodo, ¿no? Por lo general, la canasta básica se establece mes a mes, pero en un año se analiza que puede ir cambiando. Actualmente la canasta básica de consumo por persona es de 360 soles. Lo mínimo para poder satisfacer necesidades básicas, ¿eh? ¿Ya? El IPC entonces se obtiene comparando a través del tiempo el costo de una canasta básica de consumo en base o con una base del año 2009, ¿no? ¿Ya? Al final, el IPC se establece en esta fórmula, ¿no? El costo de la canasta básica de consumo del periodo actual, o sea, del año 2011, por ejemplo, ¿ya? Lo dividimos entre el costo de la canasta básica de consumo del año base, ¿no? 2009 o 2010, supongamos, y lo multiplicamos por 100, ¿ya? Para poder determinar cómo se ha generado el IPC en este año, ¿no? La tasa de inflación dice que se establece en cambio porcentual del nivel de precios en un periodo determinado, generalmente en un mes. La tasa de inflación se calcula de la siguiente manera. El IPC actual menos el IPC del año anterior, del año 2020, por ejemplo, lo dividimos entre el IPC del año 2020, sacamos la... Entonces, hay cálculos, hay análisis de cómo se establece, pues, ¿no? La inflación, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ya. Muy bien. Ahora, la tasa de inflación. ¿Ya? Clases de inflación. Cuando proponemos las clases de inflación, estamos proponiendo de acuerdo a la tasa, no de acuerdo al porcentaje. ¿Ok? De acuerdo a este porcentaje. ¿Ok? La inflación es moderada, la inflación es moderada si en caso la tasa de inflación pasa o los precios suben lentamente, moderadamente, como dice, a un ritmo de 0 a 10%. De entre 0 a 10%, o sea, una sola cifra, ¿no? Una sola cifra. ¿Ok? La inflación es galopante cuando los precios suben, ya, en porcentajes de 10% a 1000% anual. Ya, entre 10% a 1000% anual. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ahora, y la tasa es de hiperinflación más de 1000% anual. Más de 1000%. ¿Ok? Los precios sí se disparan, suben de una manera no desmedida, son incontrolables, ¿no? Las tasas de inflación, ¿no? Causas que generan la inflación. ¿Ya? ¿Qué es lo que genera la inflación, profesor? Ahí están las causas.
La principal causa, la causa que nosotros vamos a notar actualmente es el exceso en la masa monetaria. La inflación, ¿por qué se determina así? Porque cuando aumenta la cantidad de dinero en circulación, esto tiende a generar un incremento en los ingresos. Al incrementar los ingresos, esto aumenta el consumo de la población. La demanda se incrementa y por ende los precios también tienden a incrementarse. ¿Ya? Por esos motivos se genera la inflación por demanda. ¿Ya? Esto es lo más común, ¿no? El incremento de los costos de producción, profesor. Cuando se determinan los costos de producción, o sea, los precios de los insumos, aumenta el salario mínimo, ¿ya? El Estado, ¿no? Se da cuenta de que los costos de producción empresariales tienden a incrementarse. Si se incrementan los costos productivos, esto va a generar una disminución de la oferta económica, ¿no? Y por ende, si disminuye la oferta, los precios también tienden a incrementarse, ¿ya? Eso es cuando los precios, los insumos empiezan a subir, ¿no? Ahora que estamos viendo una posible subida del petróleo internacional, eso va a repercutir bastante en el cuadro de costos productivos. Y esto va a disminuir la oferta y van a incrementarse los precios, ¿ya? Otro de los problemas que estamos viendo actualmente, por qué se está incrementando los precios en nuestro país, es porque la inflación, por inflación importada, el incremento de los precios internacionales. ¿Debido a qué? Debido a que hay un problema, hay una crisis de comercio internacional que se manifiesta, pues no porque los buques de transporte aduanero no llegan a tiempo y por ende los contenedores que se encuentran ahí esperando, hay un tráfico, no, de buques, hay un tráfico internacional, que los contenedores como no llegan a tiempo, entonces esto va a generar, ¿no? La situación de que los contenedores se incrementen su valor. Al incrementar su valor, esto tiende a aumentar el precio de los productos importados. Por eso se incrementa también los precios, ¿no? El nivel de precios, la inflación, ¿ya? Y otra de las causas, bueno, que esto ya no se está viendo hace mucho tiempo, no, no más de 5 años, si no me equivoco, no, 4 años, hace 4 años que no se ve esto, es el problema de desabastecimiento productivo, ¿no? La caída de algunos productos agrícolas de repente hace que se incrementen los precios, ¿no? De esos tipos de recursos agrícolas, ¿no? Por eso la inflación es estructural, ¿ya? Estas son las causas que generan inflación. Luego hablamos de las consecuencias. Cuando hablamos de consecuencias, chicos, estamos hablando, pues, ¿no? De qué es lo que genera la inflación. Actualmente, dentro de las consecuencias tenemos la más importante, la caída del salario real. El salario real o ingreso real, el ingreso real, acuérdate, que se manifiesta cuando el salario con un salario nominal, ¿ya? Pero eso se da en base a los precios, ¿no es cierto? Como se da en base a los precios, es importante destacar esto, que si se incrementan los precios y el salario nominal no aumenta como debe ser, el salario real tiende a caer. Esta es la consecuencia más notoria. Ya la consecuencia más notoria cuando se aumentan los precios, cuando se determina la inflación, es que el salario real o el ingreso real, también le llaman así, ingreso real, tiende a disminuir, ¿ya? Generando quiebra de empresas, por ende fugas, se van los capitales privados, se devalúa nuestra moneda nacional, por los dólares. ¿Ya? Al cambiar los dólares, se da la dolarización de la economía, ¿no? Y esto genera, pues, no malestar económico, político y social, ¿no? Esas son las consecuencias más notorias de la inflación. ¿Cómo podemos solucionar problemas de inflación? Políticas antiinflacionarias. Primero, hay que reducir la masa monetaria. Hay que disminuir la cantidad de dinero en circulación.
¿no? O sea, reducirla. Luego, lo que hizo, por ejemplo, el gobierno de Fujimori en tiempos de la hiperinflación más grande de la historia, ¿no? En el año 91 decidió cambiar la moneda de los intis a los nuevos soles. Claro, fue tan repentina la caída, la reducción de la masa monetaria que, que le afectó a muchas personas, fue acomodando la economía. Pero golpe tras golpe hemos tenido, golpe tras golpe. ¿No? En el año 90, pues no se disparó la inflación, llegamos a la tasa de inflación más alta de la historia del Perú, ¿no? Y en el año 1991, que venga de golpe la reducción de la masa monetaria, eso afectó mucho el déficit, mayor ingreso, se elimina o disminuya las pérdidas del Estado, ¿no? Fomentar las inversiones. A partir de 1992 empezó a fomentar las inversiones como vendiendo las empresas privadas, ¿no? O sea, perdón, las empresas públicas, ¿no? Privatizando a las empresas públicas, ¿no? Y por último, pues no buscar un incremento de la producción. Sí, si bien es cierto, la vendió, pues no, pero tan barato fue que eso ayudó a que las empresas pudieran invertir más y que pudieran incrementar su producción, ¿no? Son políticas o medidas antiinflacionarias. Otras definiciones, profesor, claro que sí. ¿Qué significa deflación? Como ustedes lo vieron en el video, lo contrario de inflación. En vez de aumentar los precios, se reducen los precios, ¿no? Se consiste en el descenso del nivel general de precios, ¿no? ¿Qué significa esta inflación? Es un fenómeno que se presenta cuando en una economía, además de que suban los precios, hay inflación, ¿no? Hay una caída de la producción, recesión, ¿no? Recesión e inflación a la vez, ¿ya? ¿Y qué significa reflación? Es una inflación generada por el Estado, ¿no? Cuando trata de incrementar la masa monetaria para poder incrementar el empleo, así generar mayor sostenibilidad en la economía. Pero hay muchos problemas porque esto genera un incremento de los precios también, pues, ¿no? ¿Ya? Esto se da en las tasas o los tipos de inflación. Ahora veamos este video que nos va a enseñar un poquito acerca de cómo se dio la inflación en los años 90, ¿ya? En los años 80. Imagínense que el año 85, yo tenía 20 años y Alan entró como presidente del Perú. Y por supuesto me sacó de la televisión porque le había hecho una pregunta incómoda, ¿no?, sobre su crisis. Me había choteado de la tele. Jaimito. Yo soy el caserito, como dice Jime, ¿no?, de artículos de pan llevar. Una tienda modesta. Entonces yo le voy a decir cuánto costaba un artículo comestible, ¿no?, de pan llevar, el 85 cuando entró Alan y el 90 cuando terminó y el país era una desgracia. ¿Ah? Este pan costaba 20 centavitos cuando Alan entró. 5 años después, cuando ya mi bodega estaba a punto de irse a la quiebra porque nadie podía comprar y había colas, ¿cuánto costaba el mismo pan? 1.700 intis la unidad. Se caen los precios en la bodega de don Jaimito. Se caen los precios. De la indignación. Céntimos terminó costando 1.700. ¿Ah? 1.700 intis. Para Viaña. A ver, frijoles. Bodega de don Jaimito, año 85. ¿Cuánto costaba un kilito de frijoles? 6 intis nada más. 6 intis. Ahí entró Alan, ¿ah? Usted iba con 6 intis y compraba su kilito de frijoles. Cuando terminó el Alan el año 90, ¿cuánto costaba un kilo de frijoles? 122.300 intis. Un kilo de frijoles. Imagínense. Nadie podía comprar, por supuesto. A ver,
Esto aquí se lo regalamos, Jimé. Uno a Bengolea y uno a la Chola Chabuca, que nos están maleteando. Año 85, bodega Don Jaimito. Kilo de tomates. 3 intis. Está bien, un precio bajo, ¿no es cierto? Uno podía comprar sus tomates. Cuando Alan terminó, ¿cuánto costaba un kilo de tomates? 40.800 intis. Para los que no se acuerdan, eso era pues la hiperinflación. ¿Ah? Lo que costaba 3 terminaba costando 40.000. A ver, lata de leche. El comercial que hemos hecho ahora, ¿no? La lata de leche García, garantía de precios más altos día a día. Comenzó costando una latita de leche evaporada para los niños, para la casa, para el bebé, ¿no es cierto? Una latita, 3 intis con 28 céntimos. Un precio razonable. Ahí entró Alan y la bodega de Don Jaimito podía vender todavía. Termina Alan en el año 90, una desgracia, el caos, los apagones, el terrorismo, la hiperinflación. La misma latita que costaba 3.28, 49.300 intis por lata. ¿Quién podía tomar leche? Solamente Alan y sus bebones, esos, sus cachorros de Saberbeín, Vázquez Bazán, ellos nomás tomaban leche. ¿Ah? Tremendos manganzones. ¿En qué país del mundo estará tomando leche de mamadera Vázquez Bazán, el ministro de Economía, o Saberbeín? ¿Ah? 1 kilo de huevos. A ver, abrió la bodega Don Jaimito. Ya se está rompiendo uno acá. ¿Ah? Mucha emoción, Jimmy. Abrió. Se rompen los huevos en el francotirador. Tortilla en el francotirador esta noche. 9 intis por kilo. ¿Ah? Costaba el año 85 este kilo de huevos, que ya me manché las manos, Jimena. El año 90, cuando la bodega de Don Jaimito estaba quebrada, el mismo kilo de huevos, 114.200 intis. 1 kilo de huevos, miren ustedes, un escándalo. Esto es trabajar para los más pobres. ¿Dónde está la cámara? Ah, acá. Eso es trabajar para los más pobres, que los pobres no puedan comprar pan, leche, huevos. Ellos fueron los que más sufrieron, por supuesto, con el gobierno de Alan García. Porque mal que bien, pues Jimmy y yo podíamos comprar leche, podíamos comprar huevos, ¿no? Y por supuesto todos los apandillados, ¿ah?, de Alan García, todos los conjurados, todos esos gansos tristes que trabajaban en el gobierno de Alan, ellos sí comían abundantes huevos, por supuesto. Miren la panza de Alba Castro ahora cuando negocia el debate. ¿A dónde se fueron todos los omelets que comió, ah? A ver, que no se rompa más huevos, porque esto es el desayuno de Jimmy mío mañana. No paga el canal. ¿Ah? Señor Viaña, señor Arteaga, ¿dónde está mi cheque? ¿Cuánto costaba 1 kilo de azúcar? Azúcar común y corriente, esta no es azúcar refinada. El año 85, cuando abrió la bodega Don Jaimito, 2 intis por kilo. Pues uno podía consumir azúcar y endulzar un poco el café del desayuno. ¿Ah? Cuando terminó Alan, ¿cuánto costaba? 57.000 intis por kilo. Pues nadie, evidentemente, podía endulzarse un poco la vida. Pollo. ¿Ah? Pollito. A ver. Vamos a mover esto. 12. ¿Cuánto costaba 1 kilito de pollo el año 85 cuando entraba? 12 intis por kilo. 12. O sea, imagínense, de repente ustedes dicen intis, pero ahora son soles. Pónganlo en soles, da igual, da igual. Imagínense que esto costara 12 soles. Por decir, para que lo entiendan bien. Lo que hoy costaría 12, en 5 años, cuando termine Alan, piensen bien antes de votar por Alan, esto que hoy cuesta 12, va a costar 169.600. Nadie va a poder comer pollo, señores. Si ustedes quieren comer pollo, no voten por Alan. ¿Ah? Si les gusta el pollito con papa, no voten por Alan. Ese es un consejo del francotirador. ¿Ah? Ahora, si quieren comer kiwicha, esas cosas que nos quería vender Alan, voten por él, pues. ¿Ah? Pero yo no. ¿Ah? Papa. Nada, esto no es nada lujoso, ¿ah? Esto no era el menú de los apristas cuando Alan era presidente. Acá no hay churrasco, no hay paté, no hay caviar, no hay prosciutto. Este es un menú, esta es una canasta familiar moscovita. ¿Ah? O sea, esto es lo que comemos acá en Frecuencia Latina, ¿no? Salvo algunos gerentes, pues, con evidentes problemas de sobrepeso, ¿no? Piden al francotirador. ¿Cuánto costaba 1 kilo de papa? Un inti fracción, pues 1 inti con 16 céntimos, ¿no es cierto? Cuando entró Alan, esto es lo que costaba 1 kilo de papa. Uno podía comer papa, todavía. Cuando terminó Alan, y por supuesto la bodega de Don Jaimito ya estaba quebrada, porque nadie podía comprar. La gente hacía colas, ¿para qué? Para comprar nada.
¿Ah? Y Alan dice ahora que la gente hacía colas porque tenía mucha plata para comprar. No te pases de caradura, pues oye, ¿no? 27.700 intis costaba un kilo de papa cuando terminó. Acuérdense de esto. Si a su hijo le gusta comer papitas fritas, ¿ah? O a su marido le gusta comer su papita de la huancaína, piensen bien antes de votar por Alan porque no va a haber papa. ¿Ah? Kilo de arroz y aquí termina la bodega de don Jaimito. ¿Cuánto costaba un kilo de arroz el año 85? Ahí entró Alan, ¿ah? Y daba estos discursos a la nación y decía, yo voy a trabajar para los pobres, seguro, seguro. Miren cómo trabajó para los pobres. Un kilo de arroz costaba 2 intis con 89, o 2 soles si quieren ponerlo en la moneda corriente de ahora, ¿ah? 2,89 céntimos. Terminó Alan, ¿cuánto costaba el kilo de arroz? 41.200 intis. Esto es así nomás, dicho en lenguaje de la calle, con la bodega de don Jaimito, no dicho en el lenguaje complicado, retorcido de los economistas. Esto es el resumen del gobierno de Alan García. Esto es la hiperinflación. Lo que costaba el pan, lo que costaba 20 céntimos, terminó costando, hay que comprar este pega, Jiménez, 1.700. Esto fue la hiperinflación, esto fue. O sea que si ustedes quieren comer bien, como comen los ejecutivos y gerentes de este canal, no voten por Alan García. La mejor manera de hacer dieta, una dieta feroz, una dieta implacable y cruel, la mejor manera de pasar hambre es votar por Alan García, que canta muy bien al lado de Sambo Cabero, porque ellos se llevan pues el pollo, la leche, el arroz y los frijoles. Ellos se llevan eso y por eso cantan tan contentos. O nos hemos olvidado, les voy a hacer acordar lo que fue la hiperinflación. El año 85, ustedes podían comprar con un determinado número, un paquetazo de billetes, una camioneta, un carro nuevo. Con esa misma plata, no exagero, con esa misma plata, 5 años después, cuando terminó Alan, en vez de comprarse un carro, ¿saben lo que se podían comprar? Con la misma plata, media cajetilla de cigarrillos. Eso fue Alan García. O sea que les he hecho pues una exposición muy académica sobre los efectos nocivos de la hiperinflación. Yo pues no he ido a la universidad como Toledo, yo no soy un cholo de Harvard, pero he querido contarles lo que fue el gobierno de Alan García con los precios de la bodega de don Jaimito. O sea que ahí termino nomás. Si ustedes quieren tomar leche, comer pan caliente, crocante, comer su pollito con papas y hacerse de vez en cuando una tortilla con salchichas, tocino, piensen bien antes de votar por Alan García. Porque los que no nos hemos olvidado de lo que fue su gobierno, todavía tenemos hambre. Y yo, por supuesto, doble hambre a Alan García que no quiere venir aquí a francotirador. Y vamos a ver un comercial que yo creo que es muy propicio para terminar este bloque. Apresúrese, haga su cola desde temprano, que la leche Mook en Hiperinflación García está a solo Alan García, garantía de precios más altos. Altos Alan García, día a día, hora a hora, minuto a minuto, suben los precios. Alan trabajando por los pobres. Si quieres hacer dieta, vota por Alan, ya volvemos. Básicamente, bueno, un ejemplo de cómo se determinó el gobierno de Alan García Pérez, el primer gobierno, ¿no? ¿Cómo se eliminó la hiperinflación en ese entonces? Como lo decía, ¿no? A ver, te comento lo siguiente, ¿no? Justamente pasó esto. A ver, reseñas históricas. Años 70, ¿no? La herencia de Belaúnde, ¿no? Dejó una crisis económica. Sí. Estábamos en inflación galopante. Ya. Devaluación de la moneda, sí había algo de devaluación de la moneda. ¿Había pérdida del Estado? Sí, eso nos dejó con pérdidas, ¿no? Se creó el terrorismo, los dos instituciones terroristas, Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA.
había narcotráfico que estaba asociado a la MRTA, ¿no? Y había también corrupción, definitivamente, ¿ya? Se realizaron las elecciones presidenciales en donde había postulado a Alan García Pérez, ¿no? Postuló a Alfonso Barrante Lingán, Luis Bedoya Reyes, Javier Álvaro Landini, ¿ya? De Acción Popular, Roger Cáceres, ¿no? Francisco Morales Bermúdez, ¿ya? En las cuales, bueno, los dos primeros lugares, porque sí, según la Constitución del 79 decían de que tenía que haber una segunda vuelta, ¿no? Si en caso uno pasaba el cuarto porcentaje, ¿no? Un cuarto porcentaje. En este caso, la segunda vuelta era entre Alan García. Ahora, al llegar a la segunda vuelta, ¿ya? Barrante Lingán renunció a la segunda vuelta debido a que la izquierda no estaba bien acentuada en ese entonces, ¿ya? Y el triunfo se lo otorgó al señor Alan García Pérez, porque en ese entonces, pues no, Alan García Pérez estaba muy ranqueado debido al parlamento, a la expresión que decía. Era un profesor, era una persona muy joven, ¿no? Supuestamente para algunos era apuesto, era alto y una serie de cosas más. Entonces, lo eligieron. Así pasó en el año 85, cuando utilizó dos monedas diferentes, ¿ya? En el año 85 utilizó dos monedas diferentes, los intis y los soles de oro, ¿ya? Pero cuando llegaron los indies, ¿no? Que fueron ya presentados en el mismo año en la cual él llegó al gobierno, empezó a utilizarlo de manera paralela, ya empezó ahí el desorden, ¿no? ¿Ya? Bueno, se recuperó un poquito la economía, en fin. En el año 86, todo estaba yendo bien, todo estaba bien. Pero como es esa canción de Río, ¿no? Todo estaba bien, pero toda la debacle, ¿no? La estatización de la banca, quiso estatizar la banca, ¿por qué? Porque ya la economía él la estaba encontrando en un déficit bastante fuerte, ¿ya? Y se había firmado una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para poder pedir un fuerte préstamo, ¿ya? Que lo obligaba al Perú a pagar, pues no por 30 años, la misma deuda, ya en un préstamo bastante fuerte, ¿verdad? Y entonces él dijo, no, yo con la banca privada no voy a poder pagar esto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Si yo estatizo la banca, pues todas las personas que tienen dinero, yo lo voy a utilizar ese dinero para poder pagar la deuda. Y entonces quiso adueñarse de eso, y en el año 87, pues no, el gobierno estatizó los bancos y las financieras y empezó toda la crisis con los banqueros. Y tú sabes que los banqueros eran, pues no, en esos tiempos eran relativamente empresas medianas y grandes, algunas sí, y empezaron a luchar contra el gobierno por lo que estaba abusando de ese poder, no de ese derecho, ¿ya? Y ahí empezó la crisis galopante, ¿por qué? Porque los precios empezaron a elevarse cada vez más, ¿no? Y empezaron a aumentar en el año 87. El 28 de julio de 1987, Alan García Pérez anunció la estatización de la banca. Este anuncio generó una gran controversia entre el grupo de banqueros. ¿Y qué es lo que generó? Que se forme un nuevo grupo partidario, ¿no? El Movimiento Libertad Fredemo, Frente Democrático le llamaban, ¿no? ¿Cuál es la causa? Debido a la estatización de la banca, ya Mario Vargas Llosa y Luis Bedoya Reyes se unieron para poder ir en contra del APRA, ¿no? Del aprismo, ¿no? Y se unieron también con los banqueros, ¿ya? Exacto. ¿Por qué te digo, Jan? Porque la gente, parece que el peruano se olvida muy rápido, ¿ya?
los jóvenes no estaban preparados para poder asumir cargos de suma importancia. Entonces es como decirte, ¿no? Si yo te digo a ti de que voy a trabajar para ti y no importa el pasado, que no importe el pasado, yo voy a trabajar para ti, para ustedes automáticamente me pueden decir que sí, ¿ya? Los colegios no enseñaban muy bien en ese entonces. Entonces, es por eso que era muy fácil de poder engañar a los jóvenes, ¿ya? Y ya, pues así, aún así ganó las elecciones, ¿no? La propuesta económica era neoliberal, la del Frente Democrático, ¿no? La hiperinflación empezó a partir de 1988. Según Alan García Pérez, dice que no fue culpa suya, fue culpa de los contendientes, ¿no? Fue culpa del pueblo o de las personas que quisieron desestabilizar su gobierno. Es lo que siempre echaba la culpa a él. Él echaba la culpa a los demás, no a él, ¿ya? Y ahí empezó los paquetazos. Día a día los precios empezaban a subir. Año 89, la alza aumentó a 2.775 y en 1990 él se escapó del Perú, ¿no? Con una tasa de hiperinflación de 4.541%. Ojo, hasta ese entonces estábamos batiendo récord, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que viene otra situación más. Las consecuencias o lo que nos dejó el régimen aprista es la devaluación monetaria, pero completa, porque había dólar MUC, moneda única de cambio, ¿ya? Y la emisión inorgánica, los dineros subían y subían. Llegamos a tener un billete de 5 millones de intis, imagínate. Un billete que diga 5 millones, ya no más, ¿no? O sea, era terrible. ¿Ya? Ahí está, 85, estos billetes tuvimos, en el año 86, estos billetes, en el año 88, así, en el año 89, los billetes de 500.000 intis, de 1 millón de intis y de 5 millones de intis. No lo tengo ahorita acá, imágenes, no sé, creo que se borró la diapositiva. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasó con Fujimori? Fujimori cuando llegó estaba postulando al gobierno. ¿Qué hizo? O sea, lo que siempre hacemos la familia Fujimori, ¿ya? De que todos los actos populistas, netamente populistas. Yo voy a trabajar para el pueblo, voy a trabajar con ustedes, me voy a donde ustedes quieren, ¿ya? Fujimori llegó diciendo de que no era necesario aplicar shock económico a una situación económica como la nuestra, ¿no? Decía de él con tecnología, con honradez, tecnología y trabajo. Con honradez, tecnología y trabajo. Así lo había dicho él. Por el otro lado estaba, pues, no, Mario Vargas Llosa, que tenía a Luis Bedoya Reyes y a todos los banqueros, decían, pues, no, de que las medidas para salir de este embrollo, de esta grave crisis que tenemos es shock económico. La gente se asustó. Dijo, uy, no, un shock, no, este pata, no, nada que ver, no lo quiero. ¿Por qué? Porque Fujimori nos está diciendo que si va a trabajar con nosotros, no va a dar empleo, no va a generar esto, no va a dar, no, bienestar. Y el otro nos está diciendo que hay que, para solucionar este problema, esta crisis, shock económico. O sea, ante esta crisis, más crisis, no, yo no voy a votar por él. Perdió Mario Vargas Llosa por ser sincero. Por ser sincero, perdió. Porque cuando llegó Fujimori, apenas llegó Fujimori, ¿no?, al gobierno, presentó a su Consejo de Ministros, se presentaron ante el Congreso y inmediatamente, en agosto, empezaron a determinar el famoso shock económico. O sea que fue verídica la situación, ¿ya? Porque decían de que si no iba a haber shock económico, ¿cómo vas a hacer eso? La gente dijo, ¿pero qué? Total, no dijiste que no ibas a hacer nada. ¿Cómo es el shock? El shock es un shock, por si acaso, no es stop. El shock económico es aplicar golpes, ¿no? De golpe, incremento de precios. ¿Por qué? Porque hay que incrementar los ingresos de la población, del Estado, perdón. ¿Y cómo se generan más ingresos?
tratando de aumentar los impuestos. Pero ¿qué impuestos vamos a aumentar? No solamente los impuestos directos, sino también los impuestos indirectos. Y es ahí donde el impuesto general a ventas, impuesto que fue creado por Alberto Fujimori, tuvo un porcentaje bastante grande y eso elevó aún más el precio. Pero todavía se seguía utilizando los INTIs, ¿ya? Por eso que, mira, si Alan García Pérez nos dejó con 4.500% en 5 años, Fujimori en tan solo 6 meses subió 3.000 y tantos, 3.100%. 3.000% en tan solo 6 meses. Porque en el año 1990, la economía del Perú cerró con una tasa de inflación de 7.600%. 7.600%, batimos récord. La gente no sabía qué hacer. Se empezaron a ir a otros países. Se fueron a Estados Unidos, los que tenían plata se fueron a Estados Unidos, a Europa, a países vecinos, a Chile, Argentina, Brasil, a España, Venezuela, se fueron a muchos países, empezaron a irse. Solamente se quedaron los más pobres, a resistir, a aguantar, a sudarla. 6 meses. 6 meses de sufrimiento fuerte. Y encima que teníamos a un sendero luminoso, a un MRTA bastante duro, estábamos sudando la gota gorda. El Agustino era una casa de terroristas, imagínate. Entonces, así pasó. Y así sucedió hasta que en 1991, otro shock económico, ¡plum!, bajó de golpe la moneda. De los INTIs que teníamos, lo cambió a los nuevos soles. ¿Okay? La gente tenía que cambiar inmediatamente sus INTIs para poder tener, pues, no soles. ¿Ya? Pero en ese entonces mi padre decía, ¿para qué voy a cambiar 1.000 INTIs, 5.000 INTIs, si no sirve? Pues no valía nada. 1.000 INTIs era 1 céntimo. ¿Ya? 1.000 INTIs era 1 céntimo. Entonces, ¿para qué voy a cambiar eso? Entonces decidió cambiarlos de 500.000 INTIs, de 1 millón de INTIs y 5 millones de INTIs. Y así tuvo un sueldo, ¿saben de cuánto? Su sueldo de 300 nuevos soles. ¡300 soles! Solo 300 nuevos soles. ¡Wow! O sea, y mi padre era subgerente general de una empresa del Estado. Imagínate, era subgerente general con 300 soles. Con 300 nuevos soles, ¿qué íbamos a vivir? ¿Qué íbamos a poder vivir? No podíamos vivir para nada. Entonces, a ese mes, el mes de enero, febrero del año 91, se sufrió peor todavía. Pero poco a poco fue generando ciertos alivios cuando los precios también empezaron a caer de a pocos. Empezaron a bajar los precios y ahí iba disminuyendo de a pocos la inflación. Esto es lo que generó este tema de la hiperinflación. Fue así. Ahora, en 1991, la reestructuración económica, 1992, la privatización empresarial, eso fue generando de a pocos y recién en 1994-95 ya pudimos recuperarnos de esa hiperinflación. Ya estábamos empezando a experimentar inflaciones galopante de 10%, 13%. 1996-97 ya teníamos una inflación moderada. Ya llegamos a una inflación moderada. Pero mira, tuvieron que pasar más de 5 años para poder recuperarnos, ¿no? De la hiperinflación. Fujimori por eso que decía, ¿no? Cuando estaba en 1995, decía que debería seguir postulando para presidente porque definitivamente esto tenía que seguir, decía, tenía que seguir, sí, claro, tenía que seguir el robo, ¿no? Pero bueno, en fin, la cosa es que llegamos a recuperarnos y ahí poco a poco ya fue avanzando la máquina, ¿no? La maquinita, ¿no? Así fue ese tipo de recuperación. Sí, chicos, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Por qué volvieron a votar por Alan García Pérez? Como te decía, los jóvenes como ustedes no habían vivido, bueno, algunos adultos decían, no, que este pata nos ha destruido, que esto, que el otro, ¿no? Pero los jóvenes no les importaba nada, trabajaba con los jóvenes, hacía sus gobiernos juveniles, sus grupos juveniles, y trabajaba con ellos,
y gracias a ellos y gracias a otra cosa que no sé de dónde es, ganó las elecciones, ¿no? Ujú. Así es. Pero ya en su segundo gobierno no hubo desastre, pero tampoco hubo crecimiento fuerte, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Imagínense que el gobierno en la cual tuvimos una economía con mayor crecimiento en la historia, ¿saben cuál fue o no? ¿Saben cuál fue el gobierno que más crecimiento económico tuvo, ¿no? En la historia del Perú? ¿Saben cuál fue? No me lo van a creer. No me lo van a creer. A ver, fue el gobierno de Alejandro Toledo. Así es, exacto, Bayanca, así es, Eric. El, el gobierno donde mayor crecimiento económico hemos tenido en la historia fue la de Alejandro Toledo, Manrique. Así es. Entonces, imagínate cómo hemos estado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque incentivó la economía, abrió las puertas, gracias al gobierno de Fujimori, de Alberto Fujimori, perdón, no, perdón, de Alejandro Toledo en el año 2001 se realizó la primera reunión internacional de APEC, el Foro Económico APEC. Y gracias a la APEC, ¿no? Hubieron varios países empresariales que vieron al Perú próspero y gracias a eso decidieron invertir, ¿no? Pero no vendió empresas. Toledo no llegó a vender empresas porque no les quedaba casi nada. El 75%, el 80% de empresas del Estado fue vendida por Alberto Fujimori. Fujimori se dedicó a vender empresas, 83%, si no me equivoco. ¿Ya? Y Toledo no le quedaba empresas. Pero Toledo, ¿qué es lo que hizo? Dio mayor facilidad a que las empresas del extranjero pudieran venir a invertir más rápido, ¿no? Le redujo la burocracia y una serie de cosas más. Por eso mismo es que tuvo mayor crecimiento también, ¿no? Mayor crecimiento económico. Ujú. Ah, claro, pero esto tenía su segunda, pues. ¿Por qué? Porque se decía, yo te voy a dar la mayor facilidad para que inviertas, pero me tienes que dar algo. También ahí sacaba su buena cantidad de dinero, ¿no? Definitivamente. Así sucedió todo, chicos. Eso es todo por el día de hoy. Un abrazo enorme. Tengan ustedes un gran día. Gracias, muchas gracias, Jan, ¿no? La próxima semana seguimos con este tipo de clases. Espero les haya gustado, ¿no? Este tema de inflación a mí me gusta más porque me gusta hablar también un poquito de la historia, ¿no? Cuídense bastante. Un abrazo enorme.